Hoy te voy a enseñar a cómo puedes agendar ya tus primeras reuniones. Te voy a enseñar paso a paso cómo yo estructuro las mías para hacer ese cierre final y guiar a ese cliente hasta que te lo compre. Recordamos que en el anterior vídeo, el de llamadas en frío, empezamos con un cliente que no tenía ningún tipo de conocimiento del asistente, le despertamos ese interés y consiguió probar el asistente. Ahora tenemos que tener claro que la primera duda que se le va a crear es ¿cómo puedo yo meter este asistente dentro de mi empresa? ¿Será rentable? ¿Me funcionará bien? ¿Perderé clientes? Pues aquí es donde vamos a guiarlo en esa reunión por esa ruta, explicándole cómo se va a integrar con su empresa, cómo va a poder utilizarlo y le va a generar un beneficio. Para ello hay que seguir una estructura. La que yo sigo es, lo primero es, partimos de un cliente que tiene ya ese interés despierto. Lo siguiente que vamos a necesitar es diagnosticarlo, que esto lo conseguiremos haciéndole preguntas sobre su empresa y así entenderemos qué proponerle, que es el siguiente punto, para que encaje lo mejor posible. A partir de ahí, en función a esa propuesta que estemos generándole, también vendrá un precio. A más llamadas, puede ser un precio superior. Si le solucionamos más dinero a él, también podremos cobrarle un poquito más de dinero nosotros. Luego tenemos una parte de objeciones, que cuando llegas aquí seguramente se le creen algún tipo de dudas al cliente y las quieras resolver. En caso de que se le cree una nueva duda, tienes que volver a la parte de diagnóstico, volver a crear una propuesta y un precio si es algo que de verdad dificulta o cambia todo lo que habías hablado anteriormente y le habías propuesto. Y ya por último, si el cliente acepta, tenés un cierre y esa llegaría a esa primera venta. Para ello vamos a seguir todas las diapositivas paso a paso y te explico cada una de las partes. Para comenzar esa reunión siempre vamos a tener que tener una apertura. Aquí es importante que siempre suelas tener una que te funcione, que esto lo irás viendo según ya te vayas agendando clientes y sepas cuál va funcionando mejor. Unos ejemplos de los que uso yo es agradecerle, gracias por hacerme un hueco, qué te pareció la prueba, ir como tirándole del hilo para saber qué cosas le gustaron y qué cosas no le gustaron. La idea es que tú le expliques que esto va a ser rápido, te va a hacer 5 preguntas, creamos un plan y después te explico los siguientes pasos. Como que lo importante es que tú domines la conversación y tú seas el que tire de la conversación para tú llevarla a tu terreno. Siempre vamos a querer como que sea un mismo patrón para que cuando encontremos uno de los patrones que funciona, que tú vayas siguiendo, siempre lo puedas adaptar para todos los clientes. En este caso, yo lo que hago para esa apertura es confirmar un hueco, o sea, gracias por darme ese hueco, ese tiempo, preguntarle qué le pareció la prueba, marcar esas 5 preguntas, comprometerse que va a ser corta y dejarle claro que hay un plan concreto que vamos a seguir. Para ello, una cosa que nos puede sumar mucho es tener ya una prueba social. Algún cliente que ya le hayamos hecho una solución, le hayamos implantado un asistente y hayamos cogido esos datos que le ha generado ese primer mes o en un mes le conseguimos hacer esto al cliente, solucionarle tantas llamadas perdidas, un retorno de la inversión, están ahora 100% disponibles, si quieres llámalos para que veas cómo le contesta el asistente y enseñarle casos que realmente han funcionado para que ellos se vean como reconocidos en ese cliente y digan, vale, yo puedo ser el siguiente. Importante, siempre recalcar que no le vamos a vender IA. Lo que le vamos a vender es mejores resultados, ya que implementarle IA no le va a decir a él cuánto va a ganar. Sin embargo, si nos fijamos en ese retorno de inversión de las llamadas que le vamos a devolver, sí podremos calculárselo y ahí podremos argumentarle mucho mejor cómo podemos venderle este asistente. Luego, importantísimo, el diagnóstico. Aquí yo he preparado estas 5 preguntas que son clave, siempre las vas a tener que hacer para tú poder diagnosticar a esa empresa. ¿Para qué queremos diagnosticarla? Porque esto nos va a generar esa última propuesta que le vamos a poner al cliente, nos dirá cuánto podemos cobrarle y cómo vamos a configurar ese asistente. Para ello he preparado estas 5 preguntas que son clave, que la primera es ¿cuántas llamadas recibes al día? Esto lo que nos va a decir es el volumen de llamadas que tiene. No le vamos a cobrar lo mismo a una persona que tiene 50 llamadas que a una persona que tiene 5.000. Luego, ¿cuántas pierden? De las llamadas que tienen, ¿cuántas acaban perdiendo? Esto es clave porque es el dinero que sí o sí le vamos a recuperar con nuestra tasa de conversión. Luego, ¿qué suelen pedir esos clientes? Esta es clave para tirarle un poco del hilo y así nosotros buscar la forma de rellenar ese prompt que vamos a tener del asistente, pidiéndole los servicios que venden y toda la información sobre su negocio para generarle este asistente, lo que quiera el cliente conseguir con este asistente. Luego, ¿cuánto dinero vale un cliente? Esto es importante porque si lo multiplicas por el número de llamadas perdidas, nos da
esa inversión que se va a ahorrar el cliente si contrata a nuestro asistente de voz. Porque si multiplicas esas llamadas que vamos a recuperarle por el dinero que vale cada uno de los clientes, le damos el retorno de inversión. Y la última pregunta, esta es opcional, pero yo la recomiendo para hacer un sistema de upsells, que es cómo hacéis un seguimiento actualmente a los clientes. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir tener ya en la mente cómo le vas a poder vender un segundo paquete. A lo mejor no es seguimiento, sino el segundo paquete que tú ya tengas en tu mente. Pero lo importante es ver cómo podrías incrementar ese nivel, que no solo venderle a un asistente, sino un seguimiento, una fidelización o lo que tú quieras para cada cliente que vayas a tener. Como os comentaba, es importante tener una propuesta por paquetes porque esto te va a estandarizar mucho en las reuniones. No vas a tener que estar personalizándoselo siempre. Lo importante aquí es tener un paquete número 1, que ya es el que estamos hablando, el asistente de voz, pero siempre tenerle un segundo o incluso tercer paquete. En este caso te doy el ejemplo de seguimientos. Le vas a poner un CRM. CRM es donde guarda esa base de datos de clientes y le vas a mandar recordatorios automáticos. Obviamente esto no recomiendo hacerlo en la primera reunión, simplemente comentárselo por encima. No le vayas a vender el pack completo, solo céntrate en vender el asistente. Y ya luego cuando pase 30 días o cuando tú creas que es buen momento para ofrecérselo, le dices, te funciona el asistente ahora, yo creo que te va a ir incluso mejor si le metes un seguimiento a esos clientes. Y a partir de ahí le cobras un mayor precio. Ese cliente ya confía en ti y va a aceptar que puedas revenderle un segundo servicio. Te va a facilitar mucho encontrar, en vez de encontrar un nuevo cliente, que vayas a esos mismos clientes y le vuelvas a hacer una venta. Importante, si te dicen, oye Alan, mira, necesito el precio, pues no le vas a decir directamente el precio desde un inicio de la reunión. Vas a tener que diagnosticarlo antes de darle un precio. ¿Por qué? Porque tú no tienes ni idea de cuántas llamadas va a recibir ese cliente y cuánto valor tú le vas a ofrecer. Entonces, si te lo preguntas, le dices, primero déjame ver cómo funciona tu negocio y te doy un precio en función a él. Y a partir de ahí, lo importante es que lo evaluemos desde 3 modelos, ¿vale? 3 puntos muy importantes. El primero es por el valor. No es lo mismo que tú le puedas ofrecer a un cliente un valor de 50.000 euros al mes que a un cliente de 5.000. Esto lo vamos a calcular, como te comenté, desde las llamadas, o sea, cuántas llamadas perdidas tiene, y de esas llamadas perdidas, cuántas le vas a recuperar tú y cuánto vale cada una de ellas. Esto, la parte de diagnóstico, es lo que nos va a decir cuánto valor le aportamos al cliente. A partir de ahí ya sabrás que entre un 10 a un 20% es lo que le vas a poder cobrar. Luego, tú vas a tener un coste, porque tener el asistente no es gratis. Aproximadamente tiene un coste de 15 céntimos el minuto, entonces vas a tener que jugar con ese coste variable. Entonces, yo también suelo ofrecer que sean por planes de llamadas, por ejemplo. Tú me comentaste, le dices al cliente, tú me comentaste que tienes alrededor de 70 llamadas al mes. Vamos a hacer una cosa, yo te cubro hasta 100, en caso de que te pases de las 100 pasamos a un plan medio, donde te cobro un poquito más para ese coste variable. O un plan alto cuando lleguemos a un punto que ya las llamadas sean a partir de ese número. Así lo que te vas a ahorrar son sustos de cuando te venga esa factura desde Cianet que sea inferior a lo que te va a pagar el cliente. Teniendo esto en cuenta, ya sabes calcular cuántas llamadas tendría, calculas una media que suele ser, depende del negocio, 3 a 5 minutos una llamada, no suelen durar mucho más. Y a partir de ahí, esto es importante, hay 2 tipos de modelos. Tú le puedes decir, encárgate tú, o sea, yo te doy el asistente, te doy todas las herramientas, te lo implanto y tú te vas a Cianet, en la página principal de nuestro asistente, y vas a encontrar un sitio, un prompt que vas a poder modificar cuando tú quieras y le vas a actualizar y ya a partir de ahí se te actualiza. Y ya lo tendrías hecho. O por el contrario, yo te lo llevo, te lo voy actualizando, te doy seguimiento, te voy dando un feedback, te voy dando reportes y a partir de ahí vas a tener tanto mis consultorías y tal, incluidas una al mes. Lo que como tú quieras vendérselo. Pero es importante diferenciar estos 2 modelos. Yo te recomiendo que le pongas 2 precios diferentes, obviamente, pero que sea, o sea, si tú lo que quieres es que vender el servicio completo, venderle tú el asistente, que tú se lo lleves y tú se lo optimices, pues que pongas a lo mejor 150 euros de precio sin que yo lo utilice, pero yo utilizándolo a 170. ¿Tú crees que por una diferencia de 20 euros van a preferir que tú lo lleves? Yo creo que sí, porque es muy corta, o incluso por 10 euros, 140, 150. Con esa pequeña diferencia lo que vas a hacer es guiar al cliente al que tú quieras. Otro caso, por ejemplo, si tú en verdad lo que quieres es que ellos se ocupen y despreocuparte,
Pues tú le vendes el primero, este que ellos se ocupan de gestionar el prompt, a 150 euros. Y después el servicio gestionado, tú se lo vendes a 300. Entonces te va a salir muy rentable gestionarlo y también te va a interesar. Esto va a depender de lo que tú quieras. Llegado a un punto, el cliente va a tener alguna duda o alguna objeción. Aquí te he dejado algunas que suelen ser comunes, pero por ejemplo, si te dice tengo una recepcionista, tú le puedes decir la complementa. O sea, cuando ella descansa, tú puedes tener a este asistente trabajando en horario, fuera de horario. Entonces, la idea es que tú vayas teniendo todas esas objeciones, ir apuntándolas para ir solucionándolas también cuando vuelvas a tener clientes que tengan esa misma objeción. Y si has hecho estos pasos correctamente y lo has probado ya e intentado con varios clientes, tarde o temprano te llegará un cierre. Te recomiendo que para cerrar le comentes las dos opciones que te dije, de llevárselo tú o que se lo implementas y que él mismo lo vaya modificando a dos precios diferentes, y ya con eso deberías conseguir ese primer cierre y esa primera venta. Espero que te haya gustado el vídeo. Como siempre, estamos en la comunidad enseñando de forma totalmente gratuita todo cómo utilizar Cianet y sobre asistentes de voz. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.